Y lo recibo en la mañana de este martes a Santos Vega, coordinador del Archivo Histórico Municipal. Santos, muchas gracias por venir, lógicamente, acá al piso nuestro, a nuestro estudio. No, gracias a vos por haberme invitado y permitirnos compartir esta cosa que es tan importante para nosotros, algo que venimos trabajando hace cerca de 2 años. Y bueno, hoy es el momento en el que habíamos desde el inicio pensado en mostrarle a la gente de Bolívar este documento. Bueno, cuando hablamos de este documento, hablamos de un documental que se va a hacer una especie de avant premiere esta tarde y que tiene que ver con el monumento a San Martín en nuestra ciudad. No sé si querés que empiece por el principio o por el final, pero podemos empezar por el principio y preguntarte de dónde surgió esta idea y por qué se les ocurrió que podía haber mucha historia detrás de eso. Bueno, primariamente arranca de un impulso que yo creo que es compartido o debería ser compartido por la mayoría de los bolivarenses. Cuando leo en una colaboración de un historiador en la revista El Legado, la revista icónica del Archivo General de la Nación, una investigación muy concienzuda de los distintos monumentos ecuestres de San Martín en la República Argentina y otras partes del mundo. Bueno, grande fue mi sorpresa cuando nuestro monumento no estaba. No estaba. O sea, cualquier bolivarense hubiera reaccionado, creo, como yo, o por lo menos déjenme creer que así lo haría. La verdad que me enojó un poco, razón por la cual le mandé, contando hasta 1000 al historiador, digamos, no el error, sino que no estaba la omisión dentro, claro, de más de 60 monumentos que hay en la Argentina. Bueno, no estaba el de Bolívar. A mí me dolió por bolivarense. Yo creo que cualquiera, no necesariamente porque esté en el archivo, le hubiera dolido de ver algo así. Bueno, le mandé un mensaje diciéndole que había faltado en su compilación el monumento de Bolívar y que el Archivo Histórico Municipal se ponía a disposición de darle todos los datos que fuera necesario. Claro. Es obvio que una vez que está hecha una publicación en una revista tan importante, no se puede hacer una fe de ratas ni nada que se parezca. Quizás por ahí en algún momento el historiador quiera salvar esa parte y si no, ya lo estamos haciendo nosotros. Ese fue el puntapié inicial. Ahí, digamos, quedo movilizado por el tema del monumento, porque por otra parte muchos chicos de las escuelas primarias y secundarias y también de estudios terciarios como el Instituto 27, que generalmente van a preparar sus tesinas en investigaciones y van al archivo. Los monumentos de Bolívar, digamos, son casi de consulta diaria. Pero bueno, el de San Martín especialmente es nuestro principal, está en el centro geográfico, es un monumento realmente importante. Y revisando un paquete que estaba envuelto en unos papeles y muy bien atadito, muy prolijo, que echaba mucho olor a vinagre, un aroma vinagrado, lo filmé, inclusive lo abrí, corté los hilos y había 7 rollos de celuloide, mejor dicho, de nitrato. Bueno, tuve que descartar, había 2 que estaban destruidos por el paso del tiempo y ya estaban degradados por completo, no tenían ningún... Y había 4 que eran bastante conocidos para mí, y creo que toda la gente de Bolívar, que tenía que ver con la película del cincuentenario. Pero había un quinto que cuando lo extendí así para ver como quien mira antiguamente los negativos de la foto, sí, vi que había imágenes que yo nunca había visto. Bueno, es muy divertido todo esto que voy a contar, o por lo menos para mí lo fue. Me fabriqué una moviola casera con un proyector de diapositivas de 35 milímetros y pude ver de todo, con rollo y todo. Metí el rollo ahí y fui viendo cuadro a cuadro. Mi sorpresa fue grande cuando descubrí que era lo que habían filmado el 12 de octubre de 1935 en la gestión del intendente Capedroni, en la inauguración, la cobertura de la inauguración del monumento a San Martín. Qué barro. Imagínense esa especie de qué casualidad ofensa, también. Ofensa que había leído, más ese encuentro fue la que
explotó, digamos, los dos primeros ejes cartesianos, X y Y, se juntaron, generaron el tercero, el Z, para darle tridimensionalidad al proyecto, que fue la gente que colabora conmigo en el archivo, que rápidamente nos pusimos a investigar y a generar esto. Esto empezó hace aproximadamente un año. Bueno, había que digitalizar, digamos, quería salvar la copia, así que empecé a hacer gestiones para ver cómo lo podíamos lograr, y tuve la suerte de comunicarme, entre otros, con una empresa que se llama la Fundación Gótica, que es una empresa que es una fundación que apoya la DAC, los directores argentinos de cine. Son los socios de esa, y que se dedican, con muy buenos fierros, a restaurar, digitalizar películas que estén con algún riesgo y que no existan copias. Bueno, por suerte la operadora me pasó el teléfono, hablé con la directora de operaciones de Gótica, la licenciada Marcia Thomas, que me atendió muy bien, y cuando en una segunda entrevista yo le pregunté, bueno, que me diera un presupuesto, yo sabía que es caro, que eso. Mi sorpresa, me dio un brinco del corazón cuando me dijo, por favor, Santos, esto es material histórico, lo queremos hacer, es un orgullo para nosotros, lo queremos hacer gratuitamente. Bueno, entonces tomó forma definitiva el eje Z de estas coordenadas cartesianas, y ahí empezó la construcción. Exactamente el 2 de febrero del año 2021 fui a llevar el material original a los estudios de Gótica, y bueno, ellos se encargaron, por supuesto, hay todo algo muy preventivo que tiene que ver con salvar. Encima estaba en nitrato, que es muy sensible, muy inflamable, hay que tratarlo. Había algunos agujeritos que estaban rotos, algunos fotogramas, y ellos se encargaron de hacerle todo lo preventivo y luego lo digitalizaron. Está digitalizado en 4K, 2K, Full Definition y HD. Lo que nosotros vamos a pasar hoy va a ser, bueno, una definición en HD para compatibilizar, digamos, con lo otro que hicimos nosotros. Pero bueno, ese material ya está guardado en la suficiente calidad, el original, no le permití que sacaran ni pusieran nada. Claro, la copia tal cual. La copia que quede, la copia original. Y bueno, empezamos a trabajar entonces con cómo, porque sabíamos que eso era, además de, por supuesto, muda, con carteles, como los que han tenido la suerte de ver el cine en blanco y negro, mudo, de los principios del cine, saben que las acciones generalmente estaban explicadas por unos fotogramas en donde había textos. Bueno, entonces se nos ocurrió en el archivo de comenzar a trabajar en la investigación de cómo se había llegado a la inauguración aquel 12 de octubre de 1935 de la inauguración. Bueno, ahí resultó una investigación que hizo Virginia Greco, de ella estoy hablando, que se encargó de, durante 4 meses, leer todo, buscar todo lo que había, y bueno, era sorprendente lo que se encontraba. Por supuesto, nosotros en el archivo trabajamos con documentos, o sea, que la documentación que pudimos llegar. Y bueno, ahí nos decidimos, muy de caras rotas, hacer el guión, que lo hizo también, y bueno, y yo empezar a pensar en lo que iba a ser la parte anterior, digamos, la inauguración, de manera tal que quede un poquito cómo se hizo, cómo llegamos, y bueno, esta es la frutilla del postre, las imágenes de esos momentos. Originales, claro. Originales. Bueno, vieron que dije que se inauguró el 12 de octubre de 1935. Esa era una de las cosas que a mí un poco esa fecha era un poco, me enojaba, porque me parecía un contrasentido entre lo que había representado San Martín para nosotros, que justo y la fecha sea que un significa 12 de octubre. Claro. Luego, leyendo un poco más, en realidad la estatua de bronce que ustedes conocen estaba desde noviembre del 34 en un vagón en la estación de ferrocarril de Bolívar. Y era la intención de Capedrón inaugurarlo primero el 25 de mayo, luego el 9 de julio y el 17 de agosto, y no llegaban por una cuestión muy linda, que
empezó a justificar un poco lo que nosotros veíamos. Me llamaba la atención de que, por ejemplo, para el 12 de octubre los plátanos, que hoy tenemos todavía, no tuvieran un macollo, una hojita, algo. Bueno, buscábamos, investigamos en el Ministerio, en el Servicio Meteorológico Nacional, en los archivos, desgraciadamente no hay, pero logramos encontrar documentación de los medios de Bolívar de la época en que el 35 hubo terribles heladas. Mirá vos. Que se pospusieron en el tiempo y retrasaron la inauguración y sobre todo los trabajos en albañilería. Claro. Por ejemplo, se estaba construyendo el edificio del Club Social, el que todos conocemos, la Avenida San Martín. Bueno, había problemas con que tenían que ver con las técnicas de albañilería, yo creo que el fraguado, etcétera, etcétera. Y bueno, esa da la explicación por qué los plátanos que adornan la plaza y la mayoría de las calles de Bolívar estaban sin hoja. A mí me llamaba la atención y sin algún broto. Bueno, todo se explica cuando uno empieza a investigar y lee. Totalmente. Entonces, se llegó a esa fecha. Nosotros queríamos, no reivindicando esa fecha, porque digo, bueno, estuvo correcto, fue cuando tenían un momento, era una cuando pudieron, claro. Pero nos parecía lógico presentarlo hoy, ¿no? Teniendo el material el 17 de agosto, un homenaje, ya que la pandemia nos aleja un poco, no permite grandes, y con una cosa muy cuidada en el Cine Avenida, con distanciamiento, con las cosas que nosotros aceptamos y valoramos de que se pueda dar en el cine, porque era una película, entonces hay que dar en el cine. Pero bueno, ese más o menos es el derrotero, Santiago. ¿Cuánta gente trabajó en torno a esto? Mencionaste a Virginia, la gente de Gótica, vos. ¿Hubo mucha más gente que estuvo involucrada en el proyecto, bueno, sí, o fue algo...? No, bueno, quisimos darle una cosa muy, muy propia, muy bolivarense, una identidad al proyecto. Lorena Palacio, por ejemplo, que es colaboradora del archivo, otra de las colaboradoras, en realidad todos investigamos, por ejemplo, cada uno se encarga de una cosa, busca, fotografía, digitaliza. Lorena, bueno, que además hace la locución, ¿no? Ajá. Hace la locución en los dos videos. Carlos Dresen, que fue el que hizo lo que es la edición de los dos videos. Hernán Caraballo, que hizo una música especial, o sea, la música es ad hoc. Sí, ad hoc y local, con por supuesto la versión que todos conocen, subida en YouTube del himno San Martín, cantado por Camila Villarreal. Bueno, le digo, Hernán, me tenés que dar la autorización yo quiero que esté, porque qué mejor. Y sí. Bueno, sí, la verdad que la colaboración, y aparte un montón de gente de Bolívar, que sería primero injusto, como siempre se dice en toda nota, nombrar a todos parece que siempre se nota el que uno se olvida. Entonces, sí, como pasó con el monumento, claro, por ejemplo. Pero bueno, toda la gente de Bolívar a la que requerimos información, la verdad que, y aparte se copaban, porque cuando veían que la pregunta venía generalmente por el lado familiar, ¿no? De que tuvieron que haber visto, tuvieron que ver con el monumento, movilizaban familiarmente toda una especie de adrenalina especial por buscar. Generalmente no sabían que eso había pasado y que su ancestro había formado parte de esta historia, y eso es lo bueno que tiene revisar la historia, y la verdad que toda la gente colaboró y todas las familias se movilizaron y empezaron a buscar, y cosa que debo marcar esto como característica. La pandemia ha dejado cosas terribles, va a dejar en nosotros recuerdos imborrables, dolorosos, pero para algunas cosas fue buena. Por ejemplo, yo supongo que espero salir un poquito mejores. Pero una de las cosas que nunca habíamos trabajado en el archivo tanto como en el 2020 y en el 2021, claro, porque la gente, al estar encerrada, se encerró también en sus propios recuerdos, y comenzó a buscar en sus historias personales, que no es más que la historia de nuestro Bolívar. Todos somos una célula de este cuerpo social que es San Carlos de Bolívar y el partido. Absolutamente.
La verdad es que da gusto escucharte con la pasión que hablas del archivo. Y ahora que también han empezado a mover mucho ustedes desde el archivo, las redes sociales, Facebook puntualmente, uno empieza a ver todo el material, en muchos casos ya audiovisual, que es lo que se puede más que nada apreciar en las redes sociales, que hay, ¿no? Que existe. ¿Cuánto por ahí muchos de los que habitamos la ciudad desconocemos de todo lo que hay realmente ahí dentro del archivo histórico? Tuvimos la posibilidad el otro día de hacer una recorrida visual, el día que fueron los chicos con el móvil, pero la verdad es que sin dudas es una especie de joya del patrimonio de la historia bolivarense, ¿no? Sí, y te digo, Santiago, mira, esto es muy interesante, el planteo que estás haciendo, que me da pie para comentarte que yo siempre digo que, o nosotros estamos convencidos, la gente del archivo, de que el archivo en realidad es una parte. Yo calculo que haciendo un número, no soy bueno con los porcentajes, aunque me gusta de alguna manera lo que es la estadística, pero solamente tenemos en el archivo histórico el 50% de la historia de Bolívar, el otro 50% está en poder de la gente, claro. Está en poder de los vecinos. Y de la memoria muchas veces. De la memoria, y a eso es donde apuntamos, a eso justamente, con estas acciones que pueden salir de la intimidad del trabajo del archivo, que por ahí es catalogar, preservar, pero esa apertura, llegar a la gente, comentarle que están en las manos de ellos, de cada uno de nosotros, la historia de los cercanos 150 años de historia que tenemos como partido y como ciudad de San Carlos de Bolívar. Bueno, eso hay que preservarlo, porque gracias a que en el año 25, cuando se funda la cultural, algunos visionarios como don Pedro Viñó, además de fundar el museo, fundan el archivo y comienzan a guardar meticulosamente la documentación de la que hoy, por suerte, tenemos. Y Bolívar es un orgullo, por lo menos, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Yo conozco otros archivos vecinos. Claro, lógico. Y yo creo que debemos estar orgullosos del material que tenemos. No en todos los archivos se tiene ese caudal. Y ya te digo, solamente, según mi humilde parecer, solamente el 50% lo tenemos en el archivo, el resto está en la gente. Por lo tanto, le solicito que todo aquel que quiera acercarse a charlar, a comentar, casi seguro que el video va a dar pie para que estas cosas sucedan. Sin duda, sí. Puede llegarse de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana estamos, a Paso 67, que es nuestra casita, que está en plena construcción, está vivo. Tenemos cosas antiguas, no quiero decir viejas porque parece peyorativo, pero está completamente viva. Es un bebé que nace todos los días el archivo, y al que tenemos que enseñarle, al que tenemos que acercarle la documentación. Gracias a eso podemos hacer esto que hoy humildemente es nuestro homenaje al padre de la patria en su día. Hoy 19:30 entonces en el cine, bueno, se hará avant premier para los medios y algunos invitados, bueno, esto que es el fruto de tanto trabajo y que obviamente no es más que un reflejo de la historia. Santos, muchísimas gracias por venir a prestarnos parte de tu tiempo. No, gracias a vos y gracias por permitirnos difundir, ya comentaste, y bueno, estamos a la disposición de ustedes y ya vendrán nuevas acciones. Seguramente. Santos Vega, coordinador del Archivo Histórico Municipal. 1 minuto de las 11 de la mañana, hacemos una brevísima pausa y a la vuelta continuamos con mucha más información aquí en Bolívar AM, este programa que escuchás o ves de la manera que querés.